Y lo prometido, ¿no? Les dijimos que íbamos a hablar de cómo está la economía, de cómo vamos viendo este escenario tan complejo que presenta el 2020 y qué proyecciones hay para el 2021. Por eso hoy convocamos a un especialista, me refiero al economista jefe del IERAL, de la Fundación Mediterránea, Jorge Vasconcelos. Jorge, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, te pregunto, Jorge, por lo último que ocurrió, ¿no? En las últimas horas, el ministro Guzmán adoptó una serie de medidas, se realizó una serie de anuncios que tienen que ver con dejar de pedirle prestado, por llamarlo de alguna forma, al Banco Central, por lo menos hasta fin de año, de manera de achicar un poco el flujo por ese lado, ¿no? ¿Alcanzan con esas medidas? ¿Te parecen lógicas en este momento empezar a controlar un poco más los adelantos transitorios del Banco Central, apuntar más al gasto para que no se escape de las manos el problema básico que tiene hoy, que es la brecha, es la emisión, es cómo está la economía? Sí, sí, o sea, el diagnóstico me parece que ha ido convergiendo a lo que hemos venido analizando muchos desde marzo en adelante, respecto a que la presión de la emisión monetaria sobre la inflación y sobre el precio de activos como el dólar iba a ser muy fuerte a medida que avanzara el año calendario. Hubo una primera aproximación a este nuevo diagnóstico de parte del gobierno y del Ministerio de Economía cuando anunció hace unos días que iba a devolver 100.000 millones de pesos de adelantos transitorios al Banco Central. Ahora anuncia que no va a usar adelantos transitorios. De todos modos, el Banco Central tiene dos ventanillas a través de las cuales abastece al Tesoro. Uno es por adelantos transitorios y otro es por compartir utilidades de su balance. Son utilidades en realidad ficticias porque tienen que ver con la devaluación, pero es otra ventanilla y el comunicado de Economía no aclara sobre el monto que se va a usar de la ventanilla vinculada a las utilidades del Banco Central. O sea, ha sido un anuncio que primero generó entusiasmo respecto de que había un horizonte más claro respecto a la emisión que cabe esperar, pero me parece que va a necesitar algo aclaratorio respecto de cuánto está dispuesto el Banco Central y a compartir utilidades, repito, que son ficticias de aquí a fin de año, y cuánto el Tesoro va a demandar de esa ventanilla. Así que yo creo que hay un reconocimiento en el diagnóstico de que el problema de la emisión es un problema que hay que tratar de moderar, de contener. Todavía faltan señales más precisas respecto de cuál va a ser el sendero realmente por el que habremos de transitar en los próximos meses y trimestres con este tema de la necesidad del Tesoro de usar financiamiento monetario del Banco Central. Uh-huh. El ministro señaló que su intención es llevar la brecha a cero, algo que parece hasta ilógico, ¿no? En estas circunstancias, pero me pregunto si con la carga impositiva que tiene hoy la compra del dólar oficial, compra que se reactivó precisamente ahora en el mes de noviembre, si con esa carga impositiva del 65% entre el tributo a las ganancias y el impuesto país, ¿es posible reducir la brecha más allá de ese nivel? ¿O si el gobierno necesita avanzar por un cambio en la materia tributaria, en este tipo de gravámenes para poder acortar esa brecha como pretende el ministro Guzmán? Sí, los impuestos que vos señalás le ponen una especie de piso a la brecha del orden del 60%. De todas maneras, hay varias diferencias con el cepo que tuvimos entre 2012 y 2015 que hay que tener en cuenta. Algunas de esas diferencias juegan a favor de una brecha mayor ahora, y es fundamentalmente
la cantidad de pesos que se están emitiendo. O sea, eh, cuando tuvimos el cepo de 2012 a 2015, la brecha cambiaria promedio fue del orden del 45%, es decir, el dólar blue estuvo 45% en sí inicial a lo largo de esos años en promedio. Pero en aquella época el déficit fiscal era menor al actual y el Banco Central asistía a través de la emisión de pesos a un promedio de 2,8 puntos del PIB de emisión monetaria por año al Tesoro. Y este año estamos casi en 8 puntos del PIB de emisión monetaria. Y el tema es que para 2021, si se intentara cumplir el presupuesto 2021, más la emisión ya autónoma que hay en el Banco Central para pagar los intereses de las LELIC, o sea, los intereses de los pasivos del Banco Central, si se suma déficit fiscal más intereses del LELIC, el piso de la emisión monetaria para 2021 es muy alto, es del orden de los 7 puntos del PIB. Entonces, sería el doble o más del doble de lo que se emitía en promedio entre los años 2012 o 2015, con lo cual no habría motivos para que la brecha cambiaria pueda ser inferior al 45% que fue en aquellos años, más allá de la discusión sobre el tema impositivo que vos mencionabas. Así que yo creo que para pensar una brecha inferior al 50%, habría que desacelerar mucho la emisión monetaria como fuente de financiamiento. O sea que habría que hacer de nuevo el presupuesto 2021, fijando gastos corrientes con un tope nominal, una pauta nominal que no se vulnerara, y entonces todas las mejoras de recaudación que podría haber por la mayor inflación que va a haber en 2021 podrían ser destinadas a un fondo de ahorro para pagar deuda, en fin, podrían ser destinadas a generar mayor certidumbre fiscal y eso quizás sí podría ayudar a una brecha inferior al 50%, pero por el momento las condiciones monetarias hacen muy difícil comparar esta situación con la de aquella experiencia del cepo de 2012 a 2015. Ujú. Mencionaste la cuestión fiscal y me pregunto y te pregunto, Jorge, ¿cómo ves el futuro desde el punto de vista de los ingresos y de los gastos del gobierno? Por un lado, con unas exportaciones que no crecen en el ritmo que quizá uno debería esperar para esta altura del año, con una moneda tan devaluada, y por otro lado con importaciones que han crecido mucho, no en cantidades, sino en pagos, ¿no? En adelantos de importaciones que están generando este desbalance también en las cuentas del Banco Central. Sí, sí, el sector externo no está siendo una buena fuente de recaudación de impuestos, ni por los derechos de importación, ni por las retenciones a las exportaciones. Eh, yo creo que el tema del precio del dólar en el mercado oficial, y esto complementaría un poco lo que estábamos conversando, el punto inmediato anterior que conversábamos, el tema de la brecha cambiaria. Yo creo Uh que -huh. para cerrar esta brecha cambiaria ya está en un nivel tal que necesita también mover algo el precio del dólar en el mercado oficial. O sea que no basta solo con aspirar a bajar el precio del dólar en el contado con liquidación, en el blue. Eh, un reconocimiento de un tipo de cambio oficial más alto que el actual, eso también ayudaría mucho a la recaudación impositiva porque sinceraría una inflación que hoy está presionando mucho, pero que no se exterioriza, y porque, nuevamente, los impuestos vinculados a las exportaciones dependen mucho de que las exportaciones se realicen en tiempo y forma, y no que se produzca este fenómeno de diferencia entre el dólar, entre exportaciones comprometidas e ingreso de dólares por la vía del comercio exterior. En fin, o sea, yo creo que el problema fiscal hoy requiere un ancla muy fuerte para los gastos corrientes y algún sinceramiento de la inflación y algún sinceramiento del precio
del dólar al mercado oficial, porque de lo contrario estamos en un escenario de cada vez mayor represión sobre los precios. Si uno mira la evolución de los distintos precios de la economía, ve que hay mucha divergencia y los precios menos sujetos a controles, menos sujetos a congelamientos, como el caso de las tarifas, están yendo a un ritmo muy superior al resto. Y yo creo que la macroeconomía es consistente en el 2021 con una inflación más parecida a 45% que a 29%, que es la inflación que está proyectada en el presupuesto. Y esa entre una inflación consistente con la macro y una inflación basada en represión, que sería la proyección del presupuesto, es el día y la noche cuando uno piensa en términos de la recaudación impositiva para 2021. Sí, asociando eso, acaban de salir los datos de recaudación con una suba moderada, ¿no? Del 6-7 puntos sobre inflación, pero con un dato que preocupa si uno mira cuál fue el foco que le ha puesto el gobierno en los últimos meses, por lo menos desde el discurso a la posibilidad de una recuperación, ¿no? Que es lo poco que se incrementó el impuesto al valor agregado, básicamente lo poco que se movió el consumo, ¿no? Y bueno, y me pregunto, teniendo en cuenta cómo la inflación va evolucionando, cómo va a resultar esto para el 2021, porque el consumo está muy deprimido y eso responde a expectativas o a falta de ingresos que la inflación te va comiendo, falta de poder adquisitivo. Bueno, ahí el aumento del desempleo que está habiendo, que ha sido muy significativo, está generando un problema por la por el lado de la demanda de consumo, más allá de la existencia de todos estos planes que se han abierto o ampliado a propósito de la pandemia. Y el problema del desempleo no se va a corregir inmediatamente, o sea que eh, mientras haya un desempleo tan alto como el que tenemos y con el cual vamos a convivir durante los próximos trimestres, todos los comportamientos vinculados al consumo van a ser cautelosos, por una razón muy sencilla, digamos, ¿no? Entonces, porque al tenerle más temor al futuro en un escenario de alto desempleo, todos los comportamientos son más cautelosos, por lo menos de aquella parte de la población, que es el 95%, que no tiene rentas suficientes como para consumir si no tiene empleo, ¿no es cierto? Entonces, el tema del consumo está muy condicionado por la cuestión del desempleo y a su vez el desempleo no se va a poder corregir si no hay recuperación del estado, digamos, de las expectativas vinculadas con la actividad privada, con el horizonte para las empresas, ¿no es cierto? El empleo público es imposible a convertir en fuente de solución de la cuestión del desempleo, tiene que serlo el sector privado. Entonces ahí entran a jugar todos los otros temas de la coyuntura, vinculados con las expectativas, vinculados con bueno, idas y venidas de anuncios de política económica, y el tema de la presión impositiva, o sea, lo que vos comentabas de la recaudación de octubre es claro, la recaudación ha mejorado mucho en términos reales, las transferencias a provincias de coparticipación también, pero eso está montado en dos impuestos, impuesto a las ganancias, impuesto a bienes personales, o sea, hay mayor presión tributaria. Antes, para empezar a pagar impuesto a las ganancias, a lo mejor había que tener un sueldo de 100.000 pesos, ahora con 60.000 pesos ya se empieza a pagar algo de impuesto a las ganancias, entonces la presión tributaria está subiendo mucho y en bienes personales se subió la alícuota para determinados bienes, entonces este año la recaudación está mejorando, pero repito, por ese factor, presión tributaria. En cambio, el IVA, que refleja el nivel de actividad, tuvo un desempeño muy pobre en octubre y yo creo que hay que vincular en parte ese hecho a que desde julio observamos un amesetamiento en el nivel de actividad, o sea, una caída muy, muy fuerte en el segundo trimestre, sobre todo en abril. En junio hubo un principio de recuperación,
En julio se continuó, pero desde julio en adelante hay más bien un amesetamiento en el nivel de actividad, por distintos motivos, también por motivos sanitarios, pero también por motivos económicos. Yo creo que la ampliación de la brecha que hubo en las últimas semanas a más del 100%, ha jugado un rol muy negativo para el nivel de actividad, porque se paralizaron muchas decisiones. La gente quería comprar y no le daban precio. En fin, muchas empresas sentían que si vendían iban a perder plata porque después no iban a poder reponer lo que estaban vendiendo. Entonces, la brecha cambiaria, cuando se empezó a acelerar y superó la barrera del 100%, fue un factor de contracción de la economía. Si bien es algo muy rápido que a lo mejor se dio en un par de semanas, eso obviamente se termina reflejando en el nivel de actividad, en impuestos como el IVA. Y hay otro factor que tiene que ver con la forma en que está diseñado el régimen cambiario, que también influye en esto, porque la gente que tiene dólares ahorrados en los bancos no tiene un mecanismo legal, salvo los más sofisticados que tienen cuentas en la caja de valores, pero eso es un universo de 300.000 personas o 400.000. El resto que tiene cuentas, si quiere vender esos dólares en blanco, lo tiene que hacer al precio oficial, nadie lo hace. Si vende en negro, tampoco puede justificar las compras que puede hacer con esos pesos luego de haber cambiado el dólar al mercado en negro. Entonces, las transacciones terminan ocurriendo en el mercado informal, lo cual es muy malo para la recaudación de impuestos. O sea, esa idea que el gobierno tuvo en un momento y que después parece que abandonó, de que hubiera un mecanismo por el cual aquellos que tenían caja de ahorro en dólares pudieran, a través de los propios bancos, vender los dólares a un precio de 140, 150 pesos, como si hiciera una operación en la bolsa a través del dólar bolsa o a través del CCL. Eh, Esa idea, ahora últimamente no se escuchan novedades al respecto, pero va a ser muy útil para que la economía no se ennegrezca tanto, no se vuelva todavía más informal de lo que es, lo cual es muy malo para la recaudación impositiva. Pero el tema del amesetamiento del nivel de actividad desde julio en adelante es, me parece, la principal razón por la cual impuestos como el IVA están yendo bastante por detrás del promedio de mejora nominal de la recaudación. Por último, te pregunto, Jorge, ¿alcanzará con un acuerdo con el Fondo Monetario para que esto empiece a mejorar? El ministro le puso como fecha el mes de marzo, el mes de abril, porque después hay que empezar a negociar con el Club de París, ¿no? Y hay vencimientos en mayo. Entonces, me pregunto cómo llegamos de acá hasta abril con este escenario, ¿no? Sí, sí, o sea, yo creo que uno de los problemas que tenemos en este 2020, aparte obviamente de la pandemia, es que cosas que eran casi inevitables de hacer se han demorado muchísimo. O sea, la negociación con los acreedores, que Ecuador, por ejemplo, hizo en 2 o 3 meses, nosotros la hicimos en 8 o 9 meses, y la negociación con el fondo, que Ecuador ya la terminó y ya tiene desembolsos. Ecuador logró un crédito que para el tamaño de su economía es muy significativo, de 6.500 millones de dólares. Y de hecho, las dos negociaciones de deuda ocurrieron en paralelo y el cierre fue más o menos parecido en fecha, pero ahora Ecuador tiene un riesgo país casi 500 puntos inferior al riesgo país de Argentina. Entonces, eh, el pensar en una negociación con el Fondo Monetario que cierre recién en marzo-abril, me parece que refleja una falla de diagnóstico respecto al nivel de urgencia que tienen los problemas de nuestro país. Y ahí el problema son las reservas del Banco Central. Y dentro de las reservas del Banco Central, depósitos en dólares que la gente tiene en el sistema. O sea, hoy tenemos, afortunadamente, no, a diferencia de la crisis de 2001, no hay ningún problema en el sistema bancario, pero si no se resuelve el problema de expectativas, este flanco se puede deteriorar y eso sería muy peligroso. Entonces, me parece que pensar en marzo-abril, en cerrar la negociación con el fondo, es el mismo error que haber demorado tanto la negociación con los acreedores, con los bonistas. Por supuesto que para acelerar la negociación, Argentina tendría
que dar muestras de mucha convicción respecto de corregir los problemas en el flanco fiscal, en el funcionamiento del mercado laboral, el tema de los subsidios, terminar con el agravamiento del déficit destinado en los subsidios a tarifas de servicios públicos. Tendría que dar muestras muy contundentes en todos esos flancos en las próximas semanas para poder acelerar la negociación con el fondo. Y además, como el fondo, digamos, tiene lógico temor de firmar un acuerdo que no funcione, porque ya ha habido demasiados fracasos en las últimas negociaciones, él va a querer ver para creer, es decir, el gobierno va a tener que avanzar en estos flancos antes de cerrar el acuerdo con el fondo para que sea más creíble su programa económico, para que el fondo tenga menos temor de hacer ese acuerdo, porque lo peor que le puede ocurrir al staff del fondo es que firme un acuerdo y a las 3 o 4 semanas se vea que ese acuerdo era irreal o de imposible cumplimiento. Así que la pelota está claramente del lado del gobierno argentino, y yo creo que debería revisar ese excesivo optimismo que tiene el gobierno cuando piensa que cerrar una negociación con el fondo en abril está bien. A mí me parece que tendría que acelerar mucho los tiempos, sobre todo porque en este tema de la economía bimonetaria, que ahora se discute mucho después de la carta de la vicepresidenta, en este tema están los depósitos en dólares en el sistema bancario, que es una variable que hay que cuidar muchísimo. Y dicho sea de paso, cuando pensamos en la economía bimonetaria, en la Argentina lo que tenemos que hacer es pensar eso como una solución, no como un problema. Es decir, lo que hay que hacer es pensar cómo los 280.000 millones de dólares que tienen ahorrados los argentinos en el exterior, en el colchón, en las cajas de seguridad, cómo esos 280.000 millones de dólares empiezan a traducirse en más inversiones en el país. O sea, al bimonetarismo hay que verlo como una oportunidad, no como un problema, y hacer política económica en función de lograr destrabar lo que hoy traba el desembolso, la aplicación productiva de esos grandes ahorros que tienen los argentinos en dólares. Así es, ¿eh? Te agradezco muchísimo, Jorge, que nos hayas compartido tus pensamientos y bueno, y esperemos que esto en algún momento empiece a encaminarse seriamente, ¿eh? Por supuesto. Y gracias también a ustedes, por acompañarnos, por estar ahí. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana, como hacemos cada 7 días aquí, adelantando las noticias.